Esta semana fue la semana de los lutos, donde pues sé que no es una semana agradable porque empezamos a vivir un luto tras otro, hasta un punto en el cual pues prácticamente no hay fin del tipo de luto o de la cantidad de luto que llegamos a vivir. Mm, el proceso para poder llegar a la integración fundamental requiere quitarnos un montón de cosas de encima, como pelar una cebolla para poder llegar al centro. Es por eso que no la estoy enseñando directamente como tal, sino estamos viendo todos los pasos que tenemos que hacer para esta preparación. Entonces, el primer paso fue pues, el recordar la técnica de Visantara, que lo hicimos en la primera clase. Luego, empezar a trabajar la parte de vivir el luto, para empezar a aceptar todos esos procesos. Hoy vamos a continuar con otro paso para esta preparación, que va a ser relacionado con la humildad. El paso de qué luto debo vivir y el que vamos a ver hoy acerca de la humildad son parecidos. Lo que utilizamos es las dos técnicas de la semana pasada y de ahora, de hoy, para tratar de llegar desde diferentes dinámicas, diferentes puntos y ayudarnos de una mejor manera a poder llegar a ese nivel. En el nivel 3 les enseñé acerca de la humildad y hoy lo vamos a volver a repasar para recordar un poco el concepto de la humildad y vamos a tratar de hacer algunas profundizaciones en el tema de la humildad. Como les dije en aquel nivel, la humildad es una de las virtudes más difíciles de desarrollar, de las actitudes más difíciles de desarrollar, porque en realidad la humildad no hay un mantra que nos ayude a ser humildes, no es una técnica como tal, sino que en realidad es la ausencia de. Es la ausencia de. Entonces, llegamos a la humildad cuando nos empezamos a quitar cosas de encima, cuando nos empezamos a quitar pues, los mecanismos de defensa, cuando nos empezamos a quitar el orgullo, cuando nos hemos quitado todo, lo que queda es la humildad. Eso es lo que lo hace tan difícil, que no podemos simplemente meditar, soy súper humilde, porque no funciona, ¿verdad? Hasta suena ridículo decir, soy súper humilde. No tiene sentido. Bien, por eso les decía esa metáfora de irnos pelando, de irnos deshaciendo de un montón de cosas en nuestro interior para poder llegar a ese estado. Mientras que en el nivel 3 lo hacemos simplemente a través de Visantara porque es más suave, es más superficial. Ya vieron lo que sucede cuando añadimos qué luto debo vivir. En ese momento que digo qué luto debo vivir, conecto con la ruptura de corazón y que normalmente ya estaba, la descubro que estaba ahí, o simplemente acepto, ok, tengo que vivir un luto. Respira. Esto nos ayuda a poder lograr esa humildad de una mejor manera. Entonces, la humildad, solamente lo voy a renombrar así muy rápidamente, les recuerdo, no tiene nada que ver con el dinero, con el prestigio, con cómo se viste uno o el nivel de vida que lleve o nada de todo esto. Espero que eso lo recuerden y si no, pues vuelvan a ver esa clase, ¿vale? La humildad en realidad es una actitud de pura aceptación, de todo tal y como es, sin ninguna necesidad de defenderme, sin ninguna necesidad de justificarme, sin ninguna necesidad, toda esa actitud que estuvimos viendo cuando repasamos esa clase de Visantara. Entonces, por ejemplo, ahora que profundizamos un poquitito más en la humildad, en ocasiones les decimos que lo contrario a la humildad es el orgullo o la soberbia, eso es lo que mucha gente cree.
Es normal que en el lenguaje común, que no es espiritual, que no está dentro del marco de la integración emocional, digamos que humildad y orgullo son opuestos. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros nos quedamos ahí, entonces nuestra percepción de la humildad está completamente limitada. Porque entonces vamos a decir, vale, cada vez que no estoy en el orgullo, estoy siendo humilde. No. Si se acuerdan, desde el nivel 1 les dije, no podemos vincular un patrón o una máscara del ego con otra cosa así y decir siempre es así, porque no es una realidad. Si estás en el orgullo, no hay humildad. Pero si estás en la vergüenza, tampoco. Respira. Si contemplamos que la humildad es la pura aceptación de lo que hay, si, qué sé yo, si a mí me da vergüenza, no sé, que me gusten los hombres, ¿qué tanto estoy en humildad? ¿Qué tanto estoy en una aceptación de una realidad tal y como es, de que me gustan los hombres, me gusta el sexo con los hombres? No estaría en un estado de humildad. ¿Lo ven? Y aquí el orgullo o la soberbia no pinta absolutamente nada. Es la vergüenza lo que me estaría impidiendo estar en un estado de humildad. En otras ocasiones es el miedo lo que te impide estar en un estado de humildad. Porque el miedo se apodera de ti, te controla exactamente igual que la vergüenza y que el orgullo, y entonces ahora tampoco estás en humildad. Vale. Veo sus pensamientos. Con la vergüenza entendieron así de rápido la relación con la humildad. Con el miedo estoy viendo que no. Lo explico de otra manera. Para eso, recordemos qué es el miedo. El miedo es la incertidumbre ante lo desconocido, lo que todavía no existe, lo que no sé qué va a suceder. Es no aceptar esa inseguridad o esa incertidumbre, lo desconocido. Entonces, la falta de humildad con el miedo es no quiero aceptar que me siento inseguro, no quiero aceptar que no sé lo que va a suceder, no quiero aceptar que no hay nada todavía. Esa clase que les decía en el nivel 3 de el miedo es el miedo a la forma porque el siguiente instante a este todavía no existe en la existencia. ¿Recuerdan? Bien, entonces no hay humildad de aceptar que la existencia se va formando en el momento presente en cada instante, pero no en el siguiente. Por eso, cuando estamos en el miedo, tampoco hay humildad. Bien, de manera que tenemos que ampliar el concepto de humildad mucho más. ¿Qué es la humildad desde este punto de vista? Cuando quitamos las 21 máscaras del ego, lo que queda, eso es humildad. Ese es el verdadero estado de la humildad. Bien. Ahora, a veces esto que acabo de decir causa una confusión, porque entonces cuando estoy en el rechazo no estoy en humildad, cuando estoy en el abandono o la culpa no estoy en humildad, cuando estoy... La respuesta es exacto. Desde el punto de vista más profundo que hay, no estamos en la humildad de aceptar el vacío, de aceptar el rechazo, de aceptar nuestros errores o de aceptar la necesidad de amar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para poder llegar a este primer paso en la humildad, de lo que se trata es de que al menos seas capaz de estar observando sin pelear con lo que estás observando. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí algo me da miedo, y sin drama, sin querer llamar la atención, sin ningún rol del ego, sin nada, sino en un estado de honestidad, de aceptación, digo, me da miedo no saber qué va a pasar el mes que viene. Ahí estoy siendo humilde. Estoy siendo humilde porque no estoy a la defensiva, no estoy tratando de aparentarlo, no lo estoy negando, no estoy, al menos estoy aceptando que me da miedo. ¿Lo ven? Entonces, en la humildad siempre hay esa aceptación.
A ver cómo lo explico. Porque se confunde con la manera de observar. Si yo pienso, tengo miedo de lo que va a suceder la semana que viene, y ese miedo no lo quiero afrontar, o me da miedo tener miedo, o me da vergüenza tener miedo, o no quiero aceptarlo, lo estoy proyectando, no lo estoy integrando, ahí no estoy en humildad, porque estoy pues en negación, estoy reaccionando ante el problema o la situación. Ahora bien, si en lugar de eso lo acepto, encuentro confort, tengo este problema, así es como me siento, esto es lo que hay, si se dan cuenta, en esa actitud no hay máscaras del ego hacia el problema. Hay máscaras del ego en el problema, pero no hacia el problema. ¿Comprenden esta diferencia? En el problema puedo tener las 21 máscaras del ego, pero mi actitud hacia el problema tiene que estar limpia de máscaras del ego. ¿Vale? Creo que así queda claro este estado de humildad que estoy tratando de inspirarles. El paso de la vulnerabilidad es antes de la humildad. El paso de la vulnerabilidad es cuando aceptas mirarte y ver cómo estás. Así que sí está involucrado. Pero con la humildad estamos tratando de ir un poquito más profundo. Con la humildad lo que queremos es simplemente llegar a ese punto de estar completamente limpio a la hora de observar una situación, un problema, un patrón de conducta interno, un patrón de conducta externo, lo que quiera que suceda. ¿Vale? Por tanto, ciertamente, en la humildad no hay ninguna máscara del ego, pero desde esa humildad que está libre de máscaras del ego, puedo mirar un problema, una situación, donde sí las hay. Respiren. Sí, vuelvo a repetir un ejemplo. Supongamos que me enfado con mi pareja porque le pedí que pagase la factura del agua y no la pagó. Me dijo que sí la iba a pagar y no la pagó, por poner un ejemplo. Yo puedo sentirme decepcionado, puedo tener una reacción, puedo estar en el orgullo, puedo sentirme rechazado, es decir, todas esas emociones pueden estar activas. Ahora, la cuestión está en cuál es mi actitud con el problema que estoy teniendo, con esa discusión que tuve con mi pareja. Si en mi actitud hacia el problema estoy proyectando, estoy a la defensiva, estoy tratando de defenderme, estoy tratando de culpar al otro, de justificarme incluso, si estoy proyectando y si no estoy en un estado puro de aceptación de que tengo ese problema, no estoy en humildad. El paso de la vulnerabilidad es la pregunta de cómo me siento. Pero ante la pregunta de cómo me siento todavía no nos rendimos. La humildad en este ejemplo es, ok, me enfadé porque mi pareja no pagó la factura a pesar de que dijo que sí lo haría. No me voy a defender, no me voy a justificar, no me voy a explicar, no voy a proyectar, voy a aceptar que reaccioné, que me siento mal y que tengo esto sin resolver. ¿Vale? Es muy parecido a lo que hemos estado trabajando porque ya les vengo iniciando. Solamente no habíamos utilizado la palabra de la humildad y el concepto de la humildad como tal, como la liberación de todas esas máscaras del ego. Entonces, yo estoy mirando el enfado con mi pareja desde la ausencia de las máscaras del ego. En el problema están las máscaras del ego, el orgullo, el rechazo, la víctima o el perseguidor, lo que quiera que esté, porque no pagó la factura. Pero yo lo estoy mirando libre de las máscaras del ego, con una actitud completa de aceptación tal y como es. ¿Vale? La humildad viene después de la rendición.
es el resultado de la rendición, por así decirlo. Por eso también está relacionado con el luto, porque en el luto aceptas vivir el luto, pero sucede ese proceso de rendición y entonces es cuando descubres y conectas pues, con ese estado de humildad. ¿Vale? Bien, vamos a hacer un primer ejercicio para ir descubriendo esta humildad. Presta atención a tu interior. Y vamos a hacer una integración muy específica y concreta. Todos tenemos miedo de observarnos a lo que podamos descubrir, a lo que podamos encontrar al observarnos. Encuentras el miedo a observarte, a descubrirte y a qué puedes encontrar en ti. A lo que puedes descubrir. Quizás descubrir que eres una mala persona o que cometes errores o que no estás bien. Eso, como ya les había explicado, es lo que nos hace ponernos a la defensiva. Elimina ese sistema de defensa. Permanece en Visantara, consciente de lo que en ti se defiende al analizarte, al mirarte, al comprenderte. Tengo miedo, vergüenza u orgullo de verme y observarme. Identifícalo. Permanece en Visantara, pero identifícalo. En mi caso es una mezcla de miedo y orgullo. Me da miedo descubrirme y por ello a veces actúo a la defensiva de mí mismo, desde el orgullo. Y ahora acabo de ver la vergüenza también. Abandono, rechazo, culpa al observarme a mí. Generalmente la culpa suele estar, pero puede haber algo más. Víctima, perseguidor, salvador. Al observarme a mí mismo,
No observes nada en concreto, es la reacción a autoobservarnos, a descubrirnos. Control, manipulación o poder. Falsas esperanzas, completa seguridad, egocentrismo. Obtener, acumular, lograr. Apego físico, mental, emocional. Permanece ahí, consciente de tus patrones internos. Rindiéndote ante cada uno de ellos. Entrando en aceptación de cada uno de ellos. Trata de encontrar el punto donde nada en ti se defiende, donde nada en ti reacciona a todos esos patrones. Donde hay paz, perdón, compasión, gratitud y mente atenta al mismo tiempo. Ausencia de pelea contra ti mismo, contra ti mismo. Absoluto perdón hacia todo lo que encuentres. Amor completo en ti. Gratitud indefinida. Tu mente en ti, atento. Nada de que defenderme. Completamente desnudo, desnuda a mí mismo.
abierto por completo a mí mismo, aceptando lo que descubramos. Identifica ese estado en concreto, ese estado que estás experimentando ahora, absoluta rendición, aceptación, apertura, desnudez, sin defensa, sin reacciones. Eso es la humildad. Conecta con ese estado de humildad y ahora bisantara en tu humildad. Trata de permanecer en ese estado de humildad. Puede ser que lo identifiques parecido a un sentimiento de honestidad. También hay un sentimiento como de libertad. Permanece en humildad. Visantara. Humildad. 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 Descubre el poder de la humildad.
humildad. Respira profundo. Regresan aquí. Respiración vocal. No sé si fue la semana pasada o la anterior, hicimos algo parecido, pero no hicimos la integración estructural. Solamente les dije, mira tus sistemas de defensa, cuánto te defiendes de ti. Hicimos un poco de Visantaran, pero no habíamos hecho la parte estructural de sentir nuestros patrones internos, que es lo que acabamos de realizar ahora, ¿vale? Para poder sentir esa limpieza y conectar con ese estado de humildad. Como todo, cuanto más lo practicamos, más hábiles nos hacemos y más fácil vamos reconociendo diferentes estados. El identificar el estado de la humildad, como acabamos de hacer, y hacer la contemplación es lo que nos va a ayudar a familiarizarnos con ese sentimiento, con ese estado del ser. Entonces les decía, no hay un mantra para ser humilde. Lo que hacemos es nos vamos quitando cosas de encima hasta que logramos ese punto de humildad. Y cuando logramos ese sentimiento de humildad, como lo consiguieron ahora, entonces tratamos de permanecer ahí en Visantara, alimentando ese sentimiento de humildad. Luego, en un ratito, vamos a ver qué más hacemos con él. Pero lo primero es identificarlo para decir, ok, vale, esto es la humildad. En segundo lugar, después de la pelea, vale, lo explico con un poco más de detalle. Con frecuencia les hablo de la humillación como el proceso de regresar a la humildad. ¿Se acuerdan? Bueno, pues la humillación es la parte donde duele. Donde lo que duele es porque no queremos ser humildes. Eso es lo que estaban comentando, que sentían el miedo a la humildad como un abrigo muy pesado, o el miedo a conocerse como muy grande y como que dolió y como que no se querían rendir. Y todo eso es el proceso de la humillación, porque estás haciendo el esfuerzo para regresar a la humildad, pero todo o mucho en nuestro interior pelea. Por eso cuando me estaban diciendo, dolió, fue intenso, ok, vale, todo eso me estás hablando de la humillación. Pero la humildad fue lo que quedó después, tras haberte humillado. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es humillarnos, como acabamos de hacerlo ahora, hasta llegar al punto de completa apertura, desnudez, de apertura, rendición, aceptación. Y entonces identificas ese estado de humildad. Una vez que encuentras ese estado de humildad, sí podemos hacer Visantara en ese estado para aumentarlo. ¿Vale? Y solamente estás pendiente si empiezan a venir pensamientos tipo, soy súper humilde, ya te saliste de la humildad. Porque pueden suceder. Bien, eso va a ser uno de los ejercicios que vamos a realizar esta semana. Aprender a conectar con el estado de humildad y aprender a incrementarlo, a enfocarnos ahí para que esa humildad aumente. Bien, este paso es fundamental para lo que vamos a ver a continuación. Y después de vivir el luto, viene la siguiente parte y la llamamos ICC, así es como la llamamos. Vamos a ponerlo por aquí, aunque es muy simplón. Así de simple es como se llama el siguiente paso. ICC. ¿Qué quiere decir este ICC? Seguro que te ha sucedido alguna vez que alguien
te llamó mentiroso o mentirosa. Y automáticamente nos quisimos defender. No soy un mentiroso, odio las mentiras, yo nunca miento. Y nos ponemos a la defensiva de esa manera. ¿Y si sí? Respira. ¿Y si sí eres un mentiroso? ¿Y si sí eres una mentirosa? Respira. Nada más que esta pregunta del ¿y si sí? Hace que me lo plantee como posibilidad. Porque sucede una cosa, con tanta experiencia que tenemos ya en este nivel, en muchas ocasiones utilizamos todo el aprendizaje que tenemos como un mecanismo de defensa o de negación. Entonces, alguien me llama mentiroso y lo primero, encima, me lo grita, eres un mentiroso, es que todo lo que dices pura mentira son. Y entonces, como terapeuta, digo, ok, esta persona se siente mal, ahora mismo se siente rechazado y está proyectando su dolor sobre mí. Así que tengo que tenerle compasión, tengo que perdonarle y tengo que entender que está sufriendo y por eso está reaccionando de esa manera, ¿verdad? Yo soy el primero que les ha enseñado a tratar de reaccionar de esa forma. Ahora bien, ¿dónde está tu integridad? ¿Dónde te paraste? Y diste el siguiente paso de preguntarte si verdaderamente habías mentido. O simplemente te justificaste que como la persona estaba proyectando, que como la persona te gritó o te lo dijo de malas maneras, lo que estaban diciendo no era una realidad. Respira. Que una persona proyecte, te grite y te diga las cosas de malas maneras no significa que estén equivocados. Significa que no lo están expresando desde la paz, compasión, perdón, bla, 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 bla. No significa que estén equivocados, que estén en un error. Puede ser que sí, puede que estén equivocados, pero ¿y si sí tienen razón? Respira. ¿Y si sí? Entonces, la pregunta del ¿y si sí? Nos rompe y nos lleva a ese punto de humildad también de, espérate un momento, ¿y si sí mentí? ¿Y si sí exageré? ¿Y si sí? Entonces es cuando ahora abrimos las puertas a poder mirar, a poder contemplar. Y no quiere decir que la respuesta siempre sea sí tienen razón o sí es verdad. Es al menos hacerte la pregunta, ¿y si sí? Por ejemplo, durante mi infancia y mi adolescencia, siempre me decían que era un niño mimado. Y siempre me molestaba terriblemente que mi mamá me mimaba y que mi mamá me hacía todo y que mi mamá siempre estaba pendiente de mí y me molestaba tremendamente y me enfadaba y decía que no era verdad y bla, 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 bla. Y hace poco, hace un par de meses, alguien me lo volvió a decir. Y de nuevo despertó ese recuerdo del pasado que ya ni me acordaba de cuando me lo decían de adolescente. Y mi primera reacción fue tratar de demostrarle que no era un niño mimado. En lugar de eso, me hice la pregunta, ¿y si sí soy un niño mimado? ¿Y si verdaderamente soy lo que la gente llama un niño mimado? Porque pues mi mamá, por los motivos que sean, le gusta ayudarme, colaborar conmigo, estar pendiente de mí. ¿Y si sí? ¿Lo ven? No voy a decir, ¿y si sí? ¿Cuál es el problema? No, no, no. Eso ya es proyección. Tengo que ver, ¿y si sí soy un niño mimado? Y ahí mi sistema de defensa, mi orgullo de tanto tiempo querer pretender que no, el miedo a ser un niño mimado, la vergüenza de ser un niño mimado, con la edad que tengo y si eres un niño mimado y es humillante aceptar
Porque en este caso, la respuesta es, sí lo soy. Sí soy un niño mimado. Siempre lo he sido. Y a día de hoy, esa es la realidad. Lo que la gente define como un niño mimado en el sentido de que el poco tiempo que paso con mi madre, ella está siempre pendiente de mí, tratando de satisfacerme, tratando de ayudarme, tratando de... Es la verdad. No le veo, no tiene un problema. Tengo una madre amorosa. Pero sí, soy un niño mimado. Mi mamá me mima. Ya está, no tengo de qué defenderme. Durante un tiempo la defensa era, lo que te molesta es que tu madre no se preocupe por ti. Lo que te molesta es que de ti nunca se preocuparon y eso es tu envidia. No. Todo eso era la falta de humildad de simplemente aceptar, mi mamá me mima. Ya está. Sí, soy un niño mimado. Y sí. ¿Ok? Respira. Entonces, en el momento en el que me hago el sí, empieza el proceso de la humillación. Y cuando encuentro la respuesta, en este caso, sí, soy un niño mimado, es cuando nace la humildad. No tengo nada de qué defenderme. No tengo ninguna máscara del ego con respecto al hecho de ser un niño mimado o un adulto mimado, porque no soy un niño ya. Y vuelvo a conectar con ese estado de humildad de hace un rato, contemplando que soy un niño mimado. ¿Comprenden? Respira. Vamos a hacerlo. Presta atención a tu interior. Encuentra algo que hayan dicho de ti últimamente por un largo periodo de vida, de tu vida. Algo que tú siempre te has estado defendiendo para demostrar que no eras así, que no eras tonto, tonta, discapacitado, que, qué sé yo, un inútil, lo que quiera que resuene contigo. Recuérdalo y primero recuerda diferentes situaciones, diferentes personas que te lo han dicho una y otra vez y recuérdalo. Y entonces te preguntas, ¿y si sí? Si inmediatamente respondes, no es verdad, no te has dado el tiempo. ¿Y si sí? Primero integra, observa qué se defiende de ti. ¿Qué se defiende de descubrir la verdad? ¿Qué se defiende de descubrirse a sí mismo? ¿Y si sí? ¿Y si sí lo eres? Respira, siente esa humillación. ¿Y si sí? Y trata de ser creativo, creativa. Trata de buscar diferentes posibilidades alternativas en donde sí eres así. Porque en la inmensa mayoría de los casos la respuesta es sí, así soy. Llega a ese punto de rendición de, ok, así soy, sí. Y sí, sí.
Permanece ahí hasta que reviva el estado de humildad de hace un rato, pensando en esta situación en concreto. Y sí. Respira, consciente, y sí. Y sí. Respira profundo. Regresen aquí. No al 100%, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones descubrirás que la respuesta es verdad. Sí, soy así. Y solamente necesitas un poco de creatividad. Supongamos que te han juzgado de ladrón o de robar. Entonces te haces la pregunta, ¿y si sí? Y todo en tu interior dice, no, yo no robo, ¿a quién he robado? Yo no he robado nunca. En muchas ocasiones es porque tu concepto de robar está demasiado dramatizado a utilizar una pistola o un arma o quitarle algo a alguien del bolso. Pero, no sé, te pregunto, ¿alguna vez en tu vida te llevaste algo del hotel? ¿Te fuiste a un hotel y te llevaste las zapatillas o una toalla, el albornoz o los jabones que están ahí? ¿Alguna vez te has llevado papel de la oficina a tu casa para imprimir? ¿O papel higiénico? ¿Alguna vez has tratado de pagar menos impuestos sabiendo que los tienes que pagar? ¿Y si sí has robado a lo largo de tu vida? Todos hemos robado de una manera u de otra. ¿Has bajado alguna vez una canción o una película pirata de internet? Eso es robar. Entonces requiere esa parte de ampliar tu perspectiva. ¿Eres un agresivo? ¿Y si sí? Bueno, la realidad es que en toda mi vida he tenido, que recuerde, una sola pelea cuando tenía 12 años. Pero la realidad es que ganas no me han faltado para tenerla más. Así que sí, soy agresivo. El hecho de que diga que sí soy agresivo no quiere decir que siempre lo sea. Significa que hay potenciales de agresividad en mi interior y los ha habido a lo largo de mi vida. Y solamente ha habido más represor y más conciencia para no actuar sobre esa agresividad. Pero la agresividad ha estado ahí. Y entonces eso me permite, es cierto, a veces mi forma de contestar es agresiva, es violenta. A veces mi forma de actuar es agresiva y violenta. Y sí, soy agresivo y violento. Por el momento, la parte de ti que quiere añadir el a veces soy así, es porque no te rindes completamente a aceptar que eres así.
Te lo voy a decir de otra manera. Por poner el mismo ejemplo de esta agresividad. Todos tenemos esta agresividad en nuestro interior. Solamente necesitemos que la detonen. Si en este momento no estoy siendo agresivo, es porque no hay suficiente presión o no se están produciendo los detonantes necesarios para que ahora actúe con agresividad. Eso no significa que no lo sea. Eso no significa que en este momento el potencial de agresividad no está en mí. El potencial está. En el momento en el que un potencial se puede despertar una vez, significa que el potencial está ahí hasta que lo integremos. Entonces, en este momento, yo soy agresivo. Simplemente no estoy actuando con agresividad. Pero mientras ese patrón y potencial esté en mi interior, ahí está. Entonces, el solo a veces es solamente cuando se detona. Pero si alguien te estuviese detonando todo el día esa agresividad, estarías irascible y de mala hostia todo el día, como a veces te sucede. Respira. Este y si sí lo vamos a aplicar de diferentes maneras. Una es como acabamos de hacer ahora, y si sí soy un mentiroso, y si sí soy todo lo que han dicho de mí, y si sí soy un hipócrita, y si sí soy bla 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 bla. Pero lo vamos a unir un poco a la parte del luto. Cuando les decía, si por ejemplo sientes que no confías en ti, te decía, vive el luto de la necesidad de confiar en ti. Vive el luto. Para que aceptes, ok, no confío en mí. Esa era la parte del luto. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y si sí? ¿Y si sí confías en ti? ¿Y si sí eres buena persona? Te decía, vive el luto de no ser suficientemente bueno la semana pasada. Vive la necesidad de ser suficientemente bueno. Así que agarra uno de estos lutos que trabajaste la semana pasada, la necesidad de confiar en ti, de ser suficientemente bueno, de sentirte seguro, de lo que quiera que sea. Y ahora te planteas, ¿y si sí? ¿Y si sí confío en mí? ¿Y si sí soy suficientemente bueno? ¿Y si sí soy un fracaso? ¿Y si sí? Respira. Encuentra el y si sí de alguno de esos lutos que has trabajado. ¿Y si sí confío en mí? ¿Y si sí no confío en mí? De todas las perspectivas y dinámicas posibles. Encuentra la humildad en ¿y si sí confío en mí? Encuentra la humildad en ¿y si sí no confío en mí? ¿Y si sí? ¿Y si sí soy gordo,
Y sí, sí, soy flaca. Y sí, sí. Respira. Permanece en ese y sí, sí. Permitiéndote descubrir de nuevo la humildad. Y sí, sí. Identifica de nuevo ese estado de humildad. Encuentra esa humildad en ese y sí, sí. Vamos a dar un paso aún más profundo. Permanece en ese estado de humildad, contemplando ese y sí, sí. En esa aceptación de sí, así soy. Sí, así soy. Siente ese estado de humildad. Aísla ese estado de humildad y date cuenta de algo. Ser así no cambia nada en tu esencia. Respira. Soy así. Ok. Esa aceptación, ese reconocimiento absoluto y completo de ti y de tu esencia. Así soy. Y nada cambia en tu existencia. Así soy. Respira profundo. Regresen aquí. Ese ejemplo es bueno. Cuando alguien te dice, cuando le contestas a alguien y te dicen, pero no te enfades. Y le contestas, no estoy enfadada. Y sí, sí. Cuando alguien te dice, pero no me hables mal. No te estoy hablando mal. Te lo dije bien. Y sí, sí, se lo dijiste mal. Es el y sí, sí a todo, sin excepción a nada. Para poder encontrar ahí la verdad. En muchas ocasiones la respuesta va a ser sí. En otras ocasiones puede ser que la respuesta sea no. También es una posibilidad que la respuesta sea no. Pero y sí, sí. El y sí, sí al menos te va a dar la oportunidad de mirarlo, de
contemplarlo y descubrir la verdad. Eso es lo que queremos con este paso del ICC, afrontar la verdad. Si sí soy así, lo voy a ver y lo voy a aceptar. Y si no soy así, habré descubierto la verdad también. Es fantástico. ¿Y si sí soy así? ¿Mm? Por supuesto que hay una libertad absoluta. Esa libertad es el efecto secundario de la humildad. De dejar de pelear contra nosotros mismos, decir, ok, ¿y si sí soy así? Pues ya está, mi existencia no cambia, es lo que soy y encuentro mi completitud ahí. Solamente estoy reconociendo una parte de mí. ¿Y si sí soy así? Y si sí, siempre te llevo la contraria. ¿Vale? La locura de este y si sí es que como no tiene límite, vas a hacer el duelo de, ok, no confío en mí, voy a vivir el luto, el duelo. Voy a vivir el luto y el duelo de la necesidad de confiar en mí y haces todo ese proceso. Entonces pasas al siguiente paso que es el y sí, sí. Pero tienes que hacer el y sí, sí en las dos versiones. Tienes que contemplar, oye, ¿y si sí confío en mí? ¿Qué pasa? ¿Cómo me siento? ¿Y si sí confío en mí? Y ahí va a haber una emoción y tratas de encontrar la humildad en el ¿y si sí confío en mí? Y luego contemplas ¿y si sí no confío en mí? Y encuentro la humildad en ¿y si sí no confío en mí? ¿Y si sí es cierto que no confío en mí? También voy a encontrar humildad aquí, en el sí y en el no. ¿Y si sí soy un mentiroso? ¿Y si no soy un mentiroso? ¿Comprenden? Muy bien. Sí, si se acuerdan, estamos en una actitud de conocernos, de descubrir la verdad acerca de nosotros, libre de juicios y libre de todo. Entonces, el paso del luto, el paso de la humildad y del ICC es lo que nos ayuda a liberarnos de todos esos juicios, liberarnos de toda esa dureza y decir, bueno, me rindo. ICC. Y entonces el proceso empieza a suceder. Bien. Los ejercicios que vamos a trabajar durante esta semanita, es decir, las tareas van a ser, a ver, déjenme que las busque. Vale, en la otra clase refuerzo todo esto y lo hablo desde otro punto de vista, como siempre. Entonces, la primera tarea que está relacionada con la otra clase es en el grupo de Facebook, publica una cosa que haces bien y otra cosa que hagas mal. ¿Vale? La idea, el objetivo, es ver cómo te sientes al declarar y aceptar en nuestro grupo cerrado, donde estamos en confianza, cómo te sientes al aceptar ambas partes de ti, algo que haces bien y algo que haces mal. Y prestar atención dónde tienes la mayor resistencia, al decir lo que haces bien o al decir lo que haces mal. También miren la parte de ustedes que va a querer esconderse y decir generalidades. ¿Vale? Entonces no se trata de generalidades, sino cosas específicas, cosas concretas y tangibles. ¿Vale? Bien, la segunda
es empezar a practicar el y si sí en los lutos que trabajaste la semana pasada. Estoy leyendo las tareas porque me las mandaron. Vale, también relacionado con la otra clase es en situaciones que no causen daño dramático en tu vida, trata de ver las situaciones desde la humildad, haciéndote la pregunta de qué es lo más humilde hacer en esta situación, ¿vale? Eso está explicado en la otra clase. Luego, meditar en la humildad, llegar a ese punto de la humildad, como hicimos al principio de la clase, y permanecer ahí. Bien, esas son las tareas que vamos a realizar. Déjenme pensar si están todas. Sí, sí. Vale, ese sí lo pueden aplicar tanto a los lutos que han estado trabajando como también a las cosas, a las experiencias que hayas vivido, que se dijeron de ti, a todo lo que lo quieran aplicar. En el caso, preguntan, los pasos son el luto de confío en mí y de no confío en mí, luego el sí de las dos. Bueno, en el caso de trabajar la falta de confianza, entonces supongamos que yo quiero trabajar el problema interno, el no confío en mí es un problema interno. Bueno, entonces digo, ok, voy a trabajar el problema interno de no confío en mí. Voy a hacer un poco de integración estructural para quitar la mayor parte de las máscaras del ego y para poder llegar a ese estado de Visantara, de humildad. Entonces viene el siguiente paso, donde ahora ya no son los patrones internos, ni los externos, ni nada de eso, sino es, ok, voy a vivir el luto de la necesidad que tengo de confiar en mí. Y ahí viene el luto. Y una vez que vives ese luto, entonces viene el, y si sí confío en mí, y si sí no confío en mí. Y esa es Visantara en ambas dinámicas. ¿Vale? Pero no quiere decir que solo se haga con el confiar en nosotros mismos. Se hace con todo. Utiliza ese ejemplo, pero no me siento suficientemente bueno, me siento inseguro, no tengo un lugar en la vida, lo que quiera que ustedes vayan a trabajar. ¿Bien? Muy bien, chicos y chicas. Excelente clase. Muchas gracias por su compromiso y nos vemos la semanita que viene.